Tomochic, capítulo 6. Los pueblecillos de la Sierra Madre, al oeste de Chihuahua, vivían en constante alarma por las excursiones bárbaras de los apaches y sosteniendo entre los montes y en el fondo de las selvas una constante guerra. Todo el mundo tenía su carabina o su fusil, que los montañeses descolgaban a cada paso para organizar batidas y arrancar a viva fuerza las reses robadas por los feroces indios que tuvieron que ir cediendo lentamente hasta ganar el norte. Los de Tomochic, caserío situado en el fondo de un valle de unos 300 habitantes, se señalaron por su valor y su audacia, y por ello bien pronto se hicieron célebres. Pasado el peligro, volvieron a arar la tierra, a cuidar sus ganados y a tomar patriarcalmente el sol a la puerta de sus casas, limpiando sus carabinas y engrasando los cartuchos. Los ricachos del lugar eran enterrados en el atrio de la única iglesia, la que a su lado tenía un convento fundado durante el gobierno colonial por los misioneros jesuitas, que se establecieron en esa parte de la sierra cuando se empezaron a explotar sus ricos minerales. Aquel pueblo perdido en la República, ignorado y oscuro, fue abandonado por su aparente insignificancia por el gobierno del estado de Chihuahua y por el eclesiástico, sin que uno ni otro, sin ilustrarlo, dejase de cobrar los impuestos. De repente, sopla una ráfaga de fanatismo religioso y el nombre de la Santa de Cabora es pronunciado con veneración, y sus milagros narrados de mil maneras con una exageración medieval. Los viajeros que de Sonora pasaban por Tomochic contaron maravillas, y los mismos tomochitecos que con sus recuas se dirigían a ese estado volvían como de una venerada Meca. Entonces, la efervescencia comprimida de aquel pueblo se resolvió en fervor religioso y político, que mal dirigido y sin cauce alguno, se desbordó y estalló en explosión de volcán. Un incidente aumentó el disgusto contra el gobierno. Habiendo el gobernador, Lauro Carrillo, pasado por Tomochic, visitó la iglesia y, enamorado de la magnificencia y real mérito de algunos cuadros, trató de llevárselos para Chihuahua. Pero aquella gente altanera y valiente, al saberlo, se indignó a tal punto que el gobernador tuvo que dejar los cuadros en sus sitios. Desde entonces, el gobierno y sus empleados fueron considerados como enemigos, por impios e hijos de Lucifer. Para colmo de males y para precipitar los acontecimientos, cierta autoridad de Guerrero, al verificar una diligencia judicial en el pueblo, aprovechando algunas circunstancias, abusó del candor de una joven serrana, dejándola encinta. La mina estaba llena de pólvora y la mecha preparada. No tardó en llegar la chispa. Se supo que en los pueblos vecinos se había declarado santo a José Carranza, nacido en Tomochic, el cual pensaba residir en el pueblo natal para hacerlo feliz. Naturalmente los ánimos se excitaron y el entusiasmo fue general, esperándose con impaciencia la llegada de San José. La más notable familia era la de los Chávez, que en realidad eran los que dominaban el pueblo por ese ascendiente irresistible que en todas partes tienen el talento y la fuerza, unidos a la ambición del mando. Los tres Chávez salieron a recibir al San José un sábado. El viejo llegó con Mariana, su mujer, acompañado de su hermano Bernardo, que con carabina a la espalda le seguía proclamándose soldado de Jesucristo. Al día siguiente, domingo, hubo misa y se llevó al San José a la iglesia en devota procesión. Terminada la ceremonia, el cura, que traía instrucciones de arrojar al santo y prohibir a aquellas gentes seguir en tan extrañas ideas, les exhortó a abandonar el fanatismo, regañándoles con dureza y echándoles en cara su estupidez. Aquel pueblo, orgulloso por naturaleza, protestó escandalosamente, y Cruz Chávez, muy popular y muy querido, y que hasta entonces les reprochaba sus exaltaciones místicas, tuvo un arranque que nadie esperaba, y llegando hasta el púlpito gritó al sacerdote: «En el nombre del gran poder de Dios, yo, que soy policía de su divina majestad, te echo». «¡Que muera!», vociferó un fanático. «¡Sí, sí! ¡Fuera!», gritaron todos, contaminados y exasperados por la rudísima alocución del cura.
Tenía entonces cerca de 40 años de edad y era alto y fornido. Su rostro largo y varonil estaba encuadrado en espesa barba negra. Sus ojos grandes, negros también, miraban siempre con dureza y tenacidad, denunciando un espíritu audaz y obstinado. Se imponía por su palabra de mando, serena, enérgica y clara. Bernardo, a los 18 años, había desaparecido del pueblo robando algunos pesos a los Medrano, ricachos del lugar. Había vuelto varias veces, pero no era aceptado por sus incorregibles borracheras. Su hermano José, un hombre bonachón y estúpido que tenía algunos terrenitos, le daba siempre hospitalidad, la que pagaba robándole algo. Julia, hija de este, había sido mandada a Chihuahua con su padrino, de quien él fue peón cerca de Cusihuiriachic, en una hacienda de la propiedad del padrino. En la crisis de aquella exaltación religiosa fue contagiado el viejo en Cusihuiriachic, abandonó sus tierras y su mujer y se lanzó a Cabora, donde Teresa le curó de un tumor y le dijo sonriendo que se parecía a San José. Una criada de la casa de Urrea, padre de aquella, que oyó algunas palabras, pregonó que era el mismo San José. Y algunos días más tarde, el viejo estúpido, convencido ingenuamente de que no era otra persona sino el santo, resucitado por Dios y que debía predicar y hacer feliz al mundo, se puso en oración y en penitencia constantemente y ayunó, y cosa increíble, mandó llamar a Bernardo y le entregó sus terrenos de Tomochic y su mujer, con quien había casado en segundas nupcias y la que pasó a serlo de su hermano. Este y Cruz, aquel domingo memorable, convinieron a hacer en Tomochic la nueva reforma, un lugar sagrado a donde todo el mundo peregrinase. Se haría de su sobrina Julia una virgen milagrosísima y enarbolarían ¡Viva el poder de Dios y mueran los hijos de Lucifer! Tendrían santos vivos y carabina en mano. Pasearían por todo Chihuahua su doctrina sin más gobierno que el de Dios ni más leyes que las de su divina majestad. Corrieron los días y ni un espíritu sereno llevó la luz, ni un maestro ilustró, ni un misionero de la religión predicó a los ilusos, mientras que las autoridades políticas también se ausentaban. La pequeña Julia también fue devuelta a su padre, en tanto que los Chávez, que habían fletado mulas, viajaban por Sonora, vendían cargamentos y acémilas y compraban en las fronteras carabinas Winchester de a 12 y 18 tiros. El encargado de la conducta del mineral de Pinos Altos a Chihuahua, cuyo camino pasa por Tomochic, temió por su seguridad y comunicó seriamente al gobierno la actitud belicosa del pueblo. Y mientras tanto, evitó pasar por él, dando un gran rodeo por la sierra. Pero aquellos altivos montañeses no eran bandidos vulgares y requirieron al conductor asegurándole que no temiese nada. Se envió al fin un destacamento del 11º Batallón para que estuviese a la expectativa y contuviese cualquier intentona, en tanto que se trataba de calmarlos. Pero los abusos de aquella fuerza les irritaron y en definitiva no hubo más que sorda cólera que estallaría en cuanto se creyesen fuertes. Calmados aparentemente los ánimos, se retiró el destacamento sin que se arreglase nada en definitiva. Y los Chávez regresan, proveen de municiones, carabinas y ropa al pueblo. Se apoderan del maíz y reses de un rico hacendado a quienes todos odiaban. Excitan y proclaman el augusto lema de religión e independencia, y electrizan de nuevo a los sencillos habitantes, resolviendo oficialmente que no reconocerían más amo que Dios, quienes dejaron en Tomochic al viejo San José, embrutecido cada día más por el abuso del sotol. El envío a Guerrero de Bernardo fue con el objeto de que allí, viviendo con las dos mujeres, espiase las disposiciones militares del gobierno en aquel punto situado en la entrada de la sierra, base necesarísima de toda operación militar seria. La noche, víspera de la partida,
Cruz dispuso una peregrinación de los suyos, escoltando al nuevo San José por los pueblecitos cercanos, mientras varios soldados de Dios recibían a los filiados a última hora. El viejo idiota, sugestionado por su hermano, llamó a su mujer y a su hija, les habló de Dios, su hijo y de la otra vida. «Ya no son mi familia, mi mujer es la Virgen María», les dijo, «pero obedecerán a mi hermano, los tres serán esposos para que yo sea el padre de la Santísima Trinidad. Tú, el padre», y señaló a Bernardo, «tú, la hija, y tú, el Espíritu Santo», e indicó a las dos mujeres. Fue aquella noche la noche lúgubre del atentado salvaje, del atropello de la Virgen tierna, la caída del ángel, la inmolación de la niña en aras del estúpido fanatismo, nupcias trágicas del ogro y la doncella. Hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos con el capítulo 7 de Tomochic, novela de Heriberto Frías. See you tomorrow, my friends.